La jueza otorgó 48 horas para que las partes procesales conozcan los argumentos. Aquí el detalle. La audiencia, que finalmente se instaló este martes tras su último diferimiento hace casi un mes, fue suspendida con un llamado de atención por parte de la jueza al fiscal general Paul Pérez Reina. La Fiscalía General presentó antes de las 9 de la mañana un dictamen abstentivo a favor del exdirector de inteligencia Fausto Tamayo y del agente Jorge Espinosa. Por esto, la acusación particular, encabezada por la defensa de Fernando Balda, hizo el pedido. No vamos a pararnos de una sala de audiencias a decir sin nada que alguien tiene que ser llamado a juicio y peor aún en una audiencia de juicio condenado. ¿Qué es lo que buscan? Nulidades, porque tienen terror de que empecemos a sacar la documentación que demuestra quién fue nuestro, y lo diré con esas palabras de que salen en la prensa, nuestro Führer por tantos años. No habría que incurrir en una innecesaria nulidad o someternos a que el día de mañana se diga por parte de otro sujeto procesal que se lo está dejando en indefensión. Yo hubiera creído que ese dictamen abstentivo tenía que ser contra todos los procesados. Durante la audiencia hubo incidentes pese a las advertencias previas de la jueza, cuando el abogado del expresidente Rafael Correa se refirió al fiscal general como quien dice ser fiscal. A esto reaccionó Fernando Balda y también hubo gritos por parte de los simpatizantes de Correa presentes en la sala. Que el señor fiscal era ad hoc, él ha sido designado de una manera irregular y ese es un tema que tiene que ser discutido desde el punto de vista jurídico. Intenta poner en duda un proceso judicial. Por eso me paré enérgicamente a reclamar para que se expulse a este abogado que incumplió lo que se había establecido. Finalmente, la jueza no ordenó la salida de Ochoa ni de Balda, y la policía, que durante el inicio de la audiencia realizaba cacería a quienes sin usarlos no habían apagado sus teléfonos, no sacó a todos quienes gritaron improperios. Además, la Fiscalía anunció la petición de procedimiento abreviado para los exagentes Raúl Chicaiza y Diana Fuentes. En la sala se encontraban exministros cercanos al correísmo y en los exteriores simpatizantes que quisieron agredir al abogado de la acusación particular. Por decisión de la jueza Daniela Camacho, la audiencia se reinstalará el viernes a las 13 horas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. La exministra de Justicia, Lady Zúñiga, reconoció que el expresidente Rafael Correa tuvo conocimiento de toda la documentación relacionada con la investigación del asesinato del general Jorge Gabela. Mientras tanto, nueva información es entregada a la Fiscalía por la Veeduría Ciudadana, que sigue el caso. Parte de esta veeduría. Información relacionada con la muerte del general Jorge Gabela 8 años atrás continúa saliendo a la luz. Esta vez la Veeduría Ciudadana, encabezada por el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño y la viuda del general Patricia Ochoa, llegaron a la Fiscalía General para entregar documentación nueva relacionada con el seguimiento que se le hizo al general meses antes de su asesinato. Fotografías, una grabación y también el nombre de un testigo protegido va a permitir esclarecer un sinnúmero de dudas que existen con relación al asesinato del señor general Jorge Gabela. Estos aportes se dan un día después de que la exministra de Justicia, Lady Zúñiga, reconociera ante la comisión encargada de analizar el caso que el expresidente conocía toda la documentación y que sí hubo un tercer producto. El tercer producto final, que a mí me fue entregado y que formaba parte del archivo del Ministerio de Justicia cuando yo llegué a ser ministra, decía que era delincuencia común. Ella en mi cara me dijo que solo se había llegado al segundo producto. A mí me mintió. Se llega al tercer producto. El crimen del general Gabela tiene relación con las actividades laborales del general Gabela. Como parte de las comparecencias, la exsecretaria del Comité Interinstitucional, Giovanna Palacios, entregó 38 actas de las reuniones que mantuvo el Comité Interinstitucional para analizar el caso Gabela. La documentación será analizada por la comisión encargada a fin de incluirla en su informe final el próximo 12 de octubre. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. 119 asambleístas aprobaron una segunda resolución sobre los supuestos cobros indebidos en el legislativo. Ahora la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero deberán hacer un estudio de las cuentas de los asambleístas. En la Asamblea Nacional cierran filas para ponerle fin al tema de los diezmos. Por eso, 119 legisladores dieron paso a que 3 instituciones revisen las cuentas de los asambleístas y de los asesores para constatar los movimientos de dinero. Esta es la segunda resolución que se aprueba sobre este tema. Le permite a la Contraloría, a la Unidad de Análisis Financiero y con estos elementos a la Fiscalía poder actuar. Pero por otro lado, hay otras cosas que a lo mejor no se podrán descubrir.
porque se ha hecho en efectivo. Villamar dice que le llegaron 10 casos, pero cree que pueden existir más. Por eso la resolución también pide un análisis a quienes estuvieron en el periodo 2013. Creo que todos tienen derecho a ser investigados en el proceso en el cual se está tratando en la Asamblea. Este tema ya tiene que ahora abordarse, que la justicia haga su trabajo y la Asamblea seguir haciendo su trabajo como tal. La resolución le da 90 días a estas instituciones para que se realicen los análisis. Sin embargo, la tan anhelada autodepuración no se puede realizar, pues se necesita una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa o un código de ética. Porque las leyes, a pesar de que encontráramos los ilícitos, nos lo impiden. Por eso, una de las reformas, dice Mercedes Cuesta, podría estar enfocada en la protección de asambleístas, para así evitar que se cometan delitos. Si la Fiscalía demuestra con pruebas que un asambleísta ha cometido un delito, ese asambleísta debe ser destituido. Por eso es necesario que vuelva a regir un código de ética como lo establecía la Constitución del año 98. Elizabeth Cabezas anunció que el CAL ya está trabajando en estas reformas y dijo que se dará todo el apoyo a la Contraloría y otras instituciones para que las investigaciones den con quienes cobraban los diezmos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia sí se debe hacer a la resolución formal de las sentencias sin entrar en su contenido, sostiene la consejera de la Judicatura, Angélica Porras. El consejero de Participación, Luis Hernández, asegura que cada institución será responsable de su accionar. El Consejo de la Judicatura aún no determina los parámetros de evaluación para los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero a criterio de esta consejera, esa evaluación sí debe realizarse sobre los fallos de los jueces. Que haya una relación de los hechos, una cuestión jurídica que se indique, por ejemplo, cuáles son los elementos jurídicos y además que haya una decisión respecto a la propuesta o a la pretensión de las partes. Esto en referencia a la tajante posición de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, que se pronunció este lunes con el respaldo de los jueces nacionales, con jueces y jueces provinciales. Que no pretenda someter al juzgamiento de comisiones las resoluciones del más alto órgano de administración de justicia del país, poniendo en duda su legitimidad y ejecución y en riesgo a la seguridad jurídica. La consejera Porras sostiene que debe existir una revisión sobre los principios básicos de las sentencias y que ya existen experiencias internacionales en ese sentido. A nivel europeo, si rebasó demasiado los tiempos, si no rebasó los tiempos, si en la sentencia se atiende o se revisa las pretensiones, sea para concederlas o sea para no concederlas. Y aunque su posición difiere con la mayoría conformada en el Consejo de la Judicatura alrededor del presidente Marcelo Merlo, Porras sostiene que la evaluación a los jueces no deberían realizarla los propios consejeros de la Judicatura. Una consultoría externa de la academia, no nuestra, precisamente para evitar la preocupación en torno a la posible subjetividad. El Consejo de Participación Transitorio, que se mostró preocupado por las posiciones contrarias en el interior del Consejo de la Judicatura y ahora con la posición de la Corte Nacional, que se opone a una evaluación cualitativa, prefiere no pronunciarse. Nominamos instituciones que pasan a ser independientes y lo que ellos hagan es exclusiva responsabilidad de esas instituciones. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 13 fallecidos y más de 20 heridos es el saldo trágico de un accidente de tránsito en la vía El Pindo Balsas en El Oro. Testigos aseguran que el chofer del micro circulaba a exceso de velocidad y rebasó en curva, haciendo que caigan a un barranco. Son imágenes del momento en que intentaban rescatar a los pasajeros de esta unidad de la cooperativa Nambija en la vía El Pindo Balsas en El Oro. Y es que cerca de las 5 de la mañana de este martes, el bus que cubría la ruta Yantzaza a Guayaquil cayó barranco abajo. Cuenta uno de los sobrevivientes que antes del accidente ya le habían llamado la atención al conductor por manejar a exceso de velocidad. El conductor estaba a mucho exceso de velocidad. Y él por rebasar al otro bus, a la Cariamanga, pierde pista y se va para adentro al abismo. Sin embargo, él siguió la marcha y en una curva decidió rebasar, haciendo que la unidad caiga al vacío. El momento que tocó de esperar solamente
La bendición de Dios, porque en verdad a lo que ya se despistó nos mandó, fuimos con todo el bus para adentro, al abismo. Según reportes, hasta el momento hay 13 personas fallecidas y más de 20 heridos, quienes fueron trasladados hasta varias casas asistenciales del Cantón Piñas, algunos de gravedad, entre ellos el conductor del vehículo, en tanto que agentes de la OIAT se dispusieron al levantamiento de los cadáveres mientras se inician las investigaciones sobre este fatídico accidente que vuelve a enlutar las carreteras del país en menos de una semana. Valery Villalba, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. El problema de la inseguridad no terminaría con la muerte o la captura de alias Guacho. Así opinan los habitantes de San Lorenzo en Esmeraldas. Los pobladores esperan que la vigilancia sea permanente en esa zona a la que han dejado de ir visitantes, lo que genera pérdidas económicas. Guacho ya era un alias conocido en las calles de San Lorenzo antes de que su accionar delictivo se extremara en la frontera norte. Hoy el narcotráfico y la violencia en este punto del país llevan su nombre, es cierto, pero antes tuvieron otros. Y es que por décadas San Lorenzo ha crecido siendo vecino, lugar de paso y abastecimiento de grupos narcodelictivos. Del lado colombiano, en los departamentos de Santander, Nariño y Putumayo, se encuentra el 65% de los cultivos de coca de ese país. Estos dos últimos departamentos limitan con las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas en suelo ecuatoriano. Se hablaba de un 80% de la economía de San Lorenzo basada en un negocio ilícito, ¿no? La desmovilización de las FARC dio paso al nacimiento de nuevos grupos irregulares. La Secretaría de Inteligencia ecuatoriana identifica 6, mientras que un estudio de la Fundación Ideas para la Paz señala por lo menos una docena. Lo cierto es que a ellos pertenecen más de 1.500 guerrilleros que se rehusaron a acogerse a los procesos de paz y cuya actividad es alimentada por los réditos del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Por lo que, a decir de los habitantes de San Lorenzo, el problema de la inseguridad no terminaría con la muerte o captura de alias Guacho. Hay más de 1.000 guachos, pues. Si Colombia es más grande que nuestro país, pues. Vaya que se dé otra extensión, otro vaya a querer coger el mando de eso y vaya a seguir lo mismo. Por ello piden que la seguridad se mantenga en la zona, para que puedan venir visitantes, para que la economía se empiece a mover. Es necesario que se mantenga la seguridad pública, tanto la vigilancia de la policía como del ejército en estas zonas. Porque si no se mantiene la seguridad, ¿quién puede salir a la calle? Nadie. San Lorenzo es una ciudad que intenta sobrevivir en medio de los peligros que significa colindar con el narcotráfico, con quienes aquí marcan territorio y siembran miedo entre sus pobladores. Más que todo que haya paz, para que todo regrese a su normalidad. Con imágenes de Rodolfo Soto desde San Lorenzo en Esmeraldas, Carlos Acoto, 24 horas. 6 informes con indicios de responsabilidad penal y 13 más relacionados con el funcionamiento de la Unidad Nacional de Almacenamiento desde el 2011 ha elaborado la Contraloría. La entidad descubrió millonarias pérdidas en el manejo de esta empresa pública. Fue en septiembre de 2007 que el entonces presidente Rafael Correa, mediante decreto, creó la Unidad Nacional de Almacenamiento adscrita al Ministerio de Agricultura. La razón de ser de la nueva institución, proporcionar servicios integrales de almacenamiento y reducir costos de comercialización de productos de consumo masivo. La UNA empezó a funcionar, pero con ella también los problemas. Del 2009 al 2012 se conoció que sus 3 gerentes, Eduardo Bejarano, Freddy Aguilar y Mao Lam, firmaron en total 8 contratos con la empresa Vialmesa por más de $7 millones para la transportación de urea. Lo irregular, la compañía era de los hijos del exsecretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, y las finanzas de la UNA siguieron mermándose. En este informe de Contraloría aprobado en 2014 se concluye que el no cobro de la tarifa de 40 centavos por secado y almacenaje de productos ciclo corto ocasionó una pérdida a la entidad de $123.000. En febrero de 2008, la UNA entregó $500,000 a la empresa Multimed para la rehabilitación de silos en Daule y Quevedo. Según la entidad de control, una de las compañías invitadas a licitar no existió. Se pagó además el anticipo sin las garantías correspondientes y se ejecutaron trabajos sin suscribir contratos. En junio de 2009, la UNA entregó un contrato por $160,000 a la empresa Consulinci. Meses después, la misma compañía obtuvo el estudio para la ampliación de las plantas de silos en Daule y Quevedo,
por más de $500,000. Con su Lindsay, según la página web de la Superintendencia de Compañías, se creó un año antes de obtener los contratos y actualmente está inactiva. En este otro examen de Contraloría se evidencia un faltante de 16.234 quintales de arroz pilado en las bodegas de Tulcán. La pérdida asciende a $500,000. El ministro de Agricultura, Javier Lasso, pidió a la Contraloría inicie un nuevo examen especial a la adquisición, almacenamiento y comercialización del arroz en la Unidad Nacional de Almacenamiento. El análisis se extenderá desde el 1 de enero del 2012 al 31 de agosto del 2018. Joana Ramos, 24 horas. A menos de 10 meses de haber sido instaladas, ya fueron retiradas varias piezas del mármol egipcio con las que se realiza la regeneración urbana en Santa Rosa, provincia de El Oro, debido a su mala calidad. Los habitantes pagaron $900,000 por esta obra. Este mármol pues tiene una durabilidad de 300, 400 años y es una piedra. Era lo que nos decía en marzo el alcalde de Santa Rosa sobre el mármol egipcio de su regeneración urbana. Menos de 6 meses después regresamos a este cantón del Oro a encontrarnos con otra novedad. Ese chorrito de arriba cae aquí y se parte. Apenas usted aplasta el pie duro, se hace como galleta. Lo notan los moradores y el alcalde lo reconoce. Se trata de parte del mármol gris egipcio con el que se cubriría 15 cuadras de regeneración urbana en Santa Rosa, los que fueron retirados por su mala calidad. Simplemente que el color gris, algunas placas no cumplen las especificaciones técnicas y el fiscalizador lo que ordena que se las cambie como en cualquier producto que se lo coloca aquí en el país. Sí, ofició oportunamente al contratista que paralicemos la colocación de estas placas hasta reemplazarlas nuevamente por material de mejor calidad. El mármol beige y rojo no han presentado problemas, pero el fiscalizador sí identificó al menos 4 pallets con mármol gris que no cumplían las especificaciones. Esto ha hecho que los trabajos se retrasen. Inicialmente, el alcalde aseguró que entregaría la obra en octubre. Ahora dice que será en diciembre, justo antes de que se separe de su cargo, pues busca ser candidato a la prefectura del Oro en las próximas seccionales. Estaremos donde Dios disponga, pero yo aspiro que hasta diciembre esto esté totalmente terminado. Pues aún falta por llegar desde el Cairo más de la mitad de los 22.000 metros cuadrados de mármol egipcio. Porque no hay ni una cuadra todavía terminada, ni una en regeneración completamente terminada, ¿no? $879,000 costó la compra, importación e instalación del mármol, que es parte de un proyecto integral de regeneración de más de $9,968,000. Dayana Monroy, 24 horas.